Bueno, entonces lo que hicimos aquí primero es, tenemos todas nuestras integradoras, estas ya están preseleccionadas por Erika, pero bueno, si tuviéramos 10 o 8, bueno, las que nosotros tengamos, que pueden ser, son susceptibles de integrarlas, pues primero las abro todas y reviso de qué me está hablando, voy categorizando, aquí marcamos con rosa, marcamos lo que tiene que ver con la práctica docente, que dijimos acá en este documento que pudiera ser algunos, ¿no? La práctica docente, la planeación, la evaluación, lo que tenga Bueno, que ver con estrategias, ahorita me desocupé, apenas voy entrando. con estrategias didácticas. ¿Quién hablaba? Soy yo, Rosana. Lo que pasa es que tenía visitas, ahorita me desocupé, le digo que hasta ahorita voy escuchando. Ok. Entonces, pues hacemos eso, abrimos todas y vamos marcando, decía aquí con rojo marcamos las que tengan que ver con estrategia, las que tengan que ver con la práctica docente, perdón, que tengan que ver con la planeación, la evaluación, las estrategias didácticas, bueno, todo lo que tiene que ver con la práctica docente. Hay muchos otros elementos que quizás se me escapan, pero que ustedes estuvieron revisando en los módulos. Sí, con la práctica docente, eso nos marcamos aquí, por ejemplo, de rosa. De amarillo marqué los que tienen que ver con algún contenido programático, un tema específico del programa, en este caso la convivencia, la equidad, la inclusión. Puede ser que aquí sea la alfabetización, el algoritmo de la división, bueno, un tema de historia, no sé, algo que tenga que ver con el programa, ¿no? Lo marcamos de amarillo. En esta siguiente encontramos algo otra vez que tiene que ver con la práctica docente, que es la evaluación formativa, la marqué de rosa, y encontramos un nuevo campito que tiene que ver con temas. Perdón, temas más amplios, por ejemplo, aprendizaje y enseñanza tiene que ver con las teorías propias del aprendizaje o las teorías propias de la enseñanza que estuvieron revisando a través de los diferentes módulos. Entonces, este es un tema más amplio que también a través de temas podemos vincular las integradoras. Luego encontramos, les decía yo que lo de la práctica va a ser muy común. Aquí gestión y estilos de aprendizaje, desde el título del módulo, esto tiene que ver todo con la práctica docente, y la actividad integradora es una estrategia didáctica, entonces tiene que ver con la práctica docente. Por la práctica docente sería más fácil. Pues, aquí tenemos otra vez estrategias, construcción de una pedagogía, estrategias para la convivencia y la autonomía en mi grupo escolar. Pues tenemos la práctica docente y tenemos un contenido, un área específica del programa que es la convivencia otra vez. Y acá tenemos desde este módulo de la atención a la diversidad en el aula, pues estamos hablando ya de estrategias para atender la diversidad en el aula. El título del módulo ya nos habla de dos campos, ¿no? De lo que tiene que ver con la práctica docente y lo que tiene que ver con lo programático de la diversidad en el aula. Entonces el título de la integradora también, estrategias para atender a la diversidad, estrategias para atender a la diversidad. Entonces aquí tenemos también otra vez un campo del área de la práctica docente y de lo programático. Y en la última, sí, esa era la última. Entonces lo que voy a hacer es, las copié todas en este documento para verlas. Si se fijan, lo que más voy a repetir, lo que estoy repitiendo más en los propios títulos, en la intención de mis integradoras, es lo que tiene que ver con mi práctica docente, lo que tiene que ver con mi práctica. Y eso está muy bien porque porque en el documento de aquí, del documento que estamos utilizando como base para la elaboración del portafolio, nos dice que la elaboración del portafolio supone un ejercicio reflexivo que revela la resignificación de la práctica. Es decir, tengo que hacer un análisis para resignificar mi práctica, reflexionar sobre cómo se transformó mi práctica o cómo le di un nuevo significado a mi práctica, cómo ocurrió ese cambio y cómo lo estoy llevando a la práctica en mi ejercicio profesional. Entonces está perfecto esto que nos haya, esta selección que hace Erika de estas integradoras, dado este análisis que podemos hacer así, esta categorización tan simple, tan sencilla, rapidita,
ya nos brinda la oportunidad de decir, bueno, aquí lo que más se repite, por donde puedo vincular, no importa que este hable de un problema, este hable de otro, este hable de otro, no, aquí mi problema tiene que ver con, aquí mi eje central tiene que ver con, así es, ahí. Estrategias, pequeñita la letra, didácticas. Con eso tiene que ver el eje central de lo que va a ser mi integradora. ¿Sobre qué voy a reflexionar yo? Sobre las estrategias didácticas. ¿De qué? Bueno, en este caso habla mucho de la diversidad, pero puede ser que ustedes tengan 8 integradoras, sigan de aquí voy a seleccionar 5 y hagan este ejercicio, se les repita mucho esta categoría que tenga que ver con la práctica docente, pero no necesariamente va a coincidir como este caso de Erika que le coincidió aquí por lo de inclusión, que puede ser que ella haya seleccionado las de inclusión, también es otra forma, ¿no? Aquí lo estaríamos haciendo por contenido programático, que es lo que les decía yo acá, también puede ser por el programa, por contenido programático. Así que si tuvieras, por ejemplo, que es más claro, si tuvieras 5 integradoras que hablaran de cómo se aprende historia, otra de cómo se enseña historia, otra de cómo evoluciona el aprendizaje de la historia en el proceso cognitivo. Es decir, si las 5 hablaran de la enseñanza, del aprendizaje, de la evolución, etcétera, de la historia en básica, o en primaria o en tercer grado, bueno, pues también por ese eje pudiéramos irnos para seleccionarla. Vamos a buscar un ganchito nada más, pues para vincularlas. No sé si les está quedando claro. O si ya vivieron ustedes, a lo mejor diseñaron su propia estrategia para irla seleccionando. Yo no sé cómo Erika a lo mejor vivió un proceso similar y seleccionó esta. Entonces así nos quedaría esta parte. Estaríamos hablando de esto. Y sobre esas estrategias yo voy a elaborar mi documento. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto que dice aquí. Con esto como base, como eje rector, sobre las estrategias didácticas, yo voy a redactar mi documento. Voy a hacer un ejercicio reflexivo en donde voy a mencionar cómo se transformó mi práctica, cómo le he dado un nuevo significado a mi práctica a partir de lo aprendido, de lo desarrollado en cada uno de los módulos, estos y otros. Voy a decir cómo ocurrió esa transformación. ¿Cómo fue que ocurrió esa transformación? Y cómo se está llevando al ejercicio profesional. Esas 3 cosas tendría que tener presente en la redacción de mi documento. Sí, este sería el mismo ejercicio si hubiéramos elegido de otra manera, pues de otra manera. Por acá hubiéramos, en vez de estrategias, hubiéramos elegido por tema, quizá hubiéramos dicho, no, pues vamos a hablar de convivencia. Eso es lo que más se presentó, se repitió. Vamos a hablar de teorías de aprendizaje. Eso es lo que más me impactó en mis integradoras, eso es lo que más estudié, eso es lo que más reflexioné. O sea, es que directamente de la práctica, lo que más se repitió, lo que más me impactó y donde me fue mejor es lo que tiene que ver con la evaluación. A lo mejor aquí en las integradoras fui repitiéndose que la evaluación, el diagnóstico de cómo se encuentra la equidad, la inclusión y la gestión de convivencia. ¿De acuerdo que hicieron un diagnóstico primero? A lo mejor así ese título llevaba ese propósito tenía mi integradora. Luego estaba la evaluación formativa. Luego en la apreciación y gestión de estilo de aprendizaje hablaba también de la evaluación. Aquí en la construcción de una pedagogía, quizá el eje rector de también fue la evaluación, cómo evaluar los aspectos de convivencia, cómo identificar los avances, los logros, el diseño de rúbricas para evaluar los avances, los logros de la convivencia y la autonomía. A lo mejor por ahí iba, de tal cosa que la evaluación fue lo que más permeó en mis integradoras, entonces yo la tomo como eje rector. Y al final de cuentas voy a hacer el mismo ejercicio que está aquí. No sé si las enredé más o vamos quedando claros, pero yo creo que lo importante es hacerlo.
sentarnos ahí con las integradoras físicas o digitales, empezar a ver los títulos. La otra opción es empezar a ver si la integradora lo tiene así, empezar a ver cuál es el propósito del que estoy planteando aquí. Aquí tengo un proyecto didáctico, seguramente hay algunos propósitos, o tengo algún propósito en la introducción, en el planteamiento de este ensayo que tengo aquí. Aquí tengo un planteamiento del problema, tengo que tener alguna tesis, alguna teoría, alguna dificultad. Aquí dice que es la falta de valores. Aquí salió ya un tópico, miren, específico, programático, la falta de valores. Entonces fíjense cómo aquí el problema es la falta de valores, y acá en el título dice, el título es estrategias para la aceptación y reconocimiento de la diferencia en escenarios de equidad, inclusión y gestión de convivencia. Entonces aquí nos plantea una cosa. No es que esté mal, no me malentiendan, esta integradora ya pasó la prueba. Me refiero a que acá adentro podemos encontrar otros tópicos que nos van a permitir también vincular las integradoras, vincularlas. Si aquí tenemos un planteamiento, obviamente hay un problema que es la falta de valores, dice, y seguramente hay alguna tesis, algún postulado que habría que resolver, ¿no? con la intención de que a través de las estrategias pues se pueda resolver este problema. Pero eso ya implicaría leer a fondo las integradoras, conocerlas bien, y eso pues ustedes lo van a hacer en un primer momento. No sé qué les parezca hasta aquí ahorita la idea. Está muy complicado. ¿Cómo le hizo Erika para seleccionarla? Pues estuve revisándolas todas, profe. Me fui primeramente por calificación. ¿Qué módulos había salido más alto? Entonces ya seleccioné los módulos que tenía más altos y revisé las integradoras de cuarto bloque, o de la última, fue el tercero o el cuarto bloque. Ya las fui seleccionando. Entonces ya después que las seleccioné, fui leyéndolas, y la que lanzaba más o menos la marcaba en la libreta yo, y ya después le daba la revisión, y como que hice yo ese enlace, pero pensando que usted me lo revisara y me dijera si realmente se enlazaban una con otra, pues. Pero no creo que lo tenía definido. ¿Cuál fue el argumento central para enlazarlas, me dijo? Las fui, haz de cuenta que las fui preseleccionando de acuerdo a la que, primero la calificación. Sí, primero la calificación. Sí. Ajá, más alto. Ya que escogí los módulos, empecé a leer la última actividad integradora, de cada módulo de esos que iba a salir alto, y la fui preseleccionando. Haz de cuenta que la fui apartando, ponía en la libreta lo notaba. Y ya después la revisaba y decía, esa sí se enlaza. Bueno, no, pero esta no, porque no está enlazando con esta otra. Como que donde hubo más mayoría, dije, no, pues voy a dejar esta parte, pero siempre la voy a dejar aquí, para darle una revisada al final. Como que fui agarrándolas así, leyéndolas que tuvieran una similitud, como estrategias, como estaba diciendo, los aprendizajes y la enseñanza, algo así, pues sí. Relacionados con la gente, pues. Sí, más o menos. Ustedes tienen otros referentes, pues tienen el referente de la calificación, tienen el referente de que ustedes las hicieron y saben que el tema se les facilita más, es más de su agrado, en cuál les va mejor, porque escriben mejor en ese tema, se sienten mejor en esa área, y por ahí tienen otros referentes. Pero después de esa parte que dice de la calificación y eso que menciono, de donde ustedes se sienten mejor porque ustedes las escribieron después de todo, pues más o menos siguió el mismo proceso. Fue identificando algún elemento de la práctica docente, algún elemento del programa que permitiera vincularlas. Por el área, por el tema, por el propósito. Más o menos es la misma ruta, pues. Pero están bien, yo ya aquí ya me quedaría con estas, sí encajan, pues sí.
hay mucho de qué hablar aquí en ellas. Si le buscamos por el lado de la equidad, también podemos buscarle coherencia pues por ese lado para que sea más coherente el ensayo. Pero ya vimos en los ejemplos que estuvimos analizando la otra vez de las integradoras, ya de los portafolios que ya están completos, cómo las integradoras pues son de áreas completamente diferentes, de temas completamente diferentes, es como que no embonan pues de manera coherente unas con otras, pues, y aún así seguramente esa persona al momento de analizarlo encontró algunas pautas que les permitieron vincularla, quizás de la práctica, a lo mejor habría que leerlas con detenimiento y sí, cuando las está mencionando sí encuentra algún referente, algunas pautitas para engarzarlas de manera coherente, pero eso lo sabríamos ya al momento de revisar. ¿Qué les parece? Este sería más o menos el proceso para seleccionarlas. Entonces ustedes ya tienen avanzado esta parte, ya Erika ya tiene aquí sus 5 integradoras. Podemos hacer lo mismo con las de Briseida y Roxana, no sé cómo ande con el ejercicio de la selección. Roxana, ya se nos fue. No contesta, quién sabe, profe. No contestó. Bueno, aquí por ejemplo en esta aquí estamos hablando de un tema, ¿no? De un tema teórico, enseñanza y aprendizaje. Por eso enseñanza y aprendizaje en este es el módulo. Y aquí está hablando ella, miren, fíjense, rapidito empieza a hablar ya de estrategias para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los alumnos. Todo esta parte tiene que ver con la práctica docente, y esta parte tiene que ver con el tema específico de enseñanza y aprendizaje. Uy, qué difícil es marcar aquí en este programa. ¿Sí? Entonces aquí ya hay 2 tópicos. Puede ser que Briseida haya seguido otra ruta, que de repente diga, no, profe, se está equivocando, no era por ahí, pero es una estrategia pues que pudimos haber construido. A ver, en la otra nos está hablando de la evaluación. ¿No está presentando pantalla o yo no miro nada? ¿En serio? Puede ser que no esté presentando. Yo no miro, no. Sí, los demás sí. No estaba presentando. No la está presentando. Ya. No. En esta les decía entonces del módulo de desarrollo infantil, pues ya tenemos 2 tópicos, ¿no? Las estrategias, que tiene que ver con la práctica, y el desarrollo cognitivo. Entonces, aquí ya hay tela de dónde cortar, porque yo ya puedo hablar yo de resignificar mi práctica en torno a eso. Ya puedo decir cómo le estoy dando un nuevo significado, cómo se ha transformado mi práctica a partir de que ya identifiqué los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí puedo escribir mucho al respecto. Si me agarro con cada tópico, a ver cómo cambiaron las estrategias, mi práctica docente, cómo cambió después de que yo conocí el proceso de desarrollo cognitivo. Cómo es el desarrollo en lo social, en lo emocional de mis alumnos, que antes quizá no conocía, y mi trabajo era completamente tradicional. No podía intervenir, lo que hacía era reproducir nada más las pautas sociales. Pero ahora que ya sé que los niños de primer grado no tienen el mismo estado evolutivo que los niños de tercero, de sexto, entonces yo ya puedo intervenir. Estas estrategias son diferentes. De otra manera, un maestro que no tiene este conocimiento, las estrategias de primer grado y de sexto grado, pues suenan muy similares, porque no está considerando el desarrollo cognitivo del sujeto, del alumno. Ya con todo eso que les acabo de mencionar, hay mucho para escribir ya en este apartadito de la resignificación. Faltaría todavía decir cómo ocurrió y cómo lo estoy practicando. Entonces, en la siguiente nos habla Briseida de... bueno, no tiene título.
Aquí está, sí, nos está diciendo que es la evaluación formativa. Aquí estamos hablando otra vez de un aspecto de la práctica. Evaluación formativa. Un aspecto de la práctica, y aquí nos está hablando otra vez de algunos elementos teóricos, de algunos referentes, de algunos contenidos, de algún área teórica, pues, de análisis sobre la que podemos reflexionar. La evaluación formativa como proceso de mejora. Luego tenemos problemáticas de la práctica docente. Este es el título. Aquí sí que tendría que... Problemáticas de la práctica docente. Aquí sí tendría que... Pero bueno, definitivamente, ¿de qué está hablando aquí? Son las problemáticas que habían en la práctica, creo así se llamaba la actividad integradora. Pues está hablando de la práctica docente. Haz cuenta que pongo varias problemáticas, pero se elige una. Ajá. Sí, pero va a ser evaluación, va a ser planeación, va a ser la didáctica, alguna problemática de ese tipo va a ser. Entonces, definitivamente se está hablando de la práctica docente, ¿verdad? Pues algo así. Según profe, yo va a decir que estoy terca con esa problemática. Había elegido la de comprensión lectora. Ajá. Y según yo las había puesto en orden, que primero creo que es esa, la de la problemática. Sí. Después encontré otra de los primeros módulos que habla más acerca de esa problemática de la comprensión, que hacemos como un árbol, ahí un esquema. Y ya las otras es de español también, que se trata de los cuentos, de la autonomía, que hice es como un proyecto, algo así, para poner autonomía a los niños. Y ya la última sería de evaluación. Pero, como dicen los argentinos, pero ¿cómo se vincula esto con la aquí estamos hablando de estrategias? Esa es la misma que la que nos presentaba ahorita Erika. Convivencia y autonomía. ¿Cómo se vincularía esto con la lectoescritura, con la comprensión lectora? Sí. Pues es que esa es de ir leyendo. Si se da más abajito está un apartadito donde qué es lo que los niños van a hacer para ir adquiriendo autonomía, y son textos instructivos para que ellos vayan leyendo y haciendo por su propia, para que vayan comprendiendo, pues, bueno. qué es lo que van a hacer. Entonces aquí es donde les digo yo que sí se necesita, como ustedes las conocen ahorita de momento, ustedes pueden identificarlas y pueden incluso, como hizo Briseida, organizarlas, ¿no? Sí. Bueno, entonces miren, pues aquí sucede lo mismo. Podemos organizarlas desde aquí o podemos organizarlas con otras pautas, como ya lo hicieron Erika y Briseida. Con el propósito, estamos hablando del propósito. Aquí ya Briseida está seleccionando en función de esto. El propósito objetivo que traía esa integradora. Ella que las conoce ya está hablando de esa parte. O profe, si no sería de comprensión, ¿cómo lo podría llamar? Estrategias didácticas, porque pues también tienen que ver, ¿no? ¿Cómo voy a hacer las estrategias para que los alumnos comprendan? Aquí sucede algo que es muy común cuando se trabaja una tesina, un proyecto de titulación, una tesis. Le queremos poner título y el título se pone al último. No, eso sí. El título va al último, ya que lo terminamos, ya nos queda bien claro cuál es. Prácticamente todo libro se tiene una idea general, se escribe y al último dice esto se titula así. Porque si no, el título nos va marcando pautas, pues nos va encerrando de lo que queremos, de lo que vamos a hablar, pues de otra manera estamos libres para trabajar. Pero sí le entiendo a qué se refiere. Usted dice que si cuál es la línea que pudiera seguir, pues puede ser esa. No habría ningún problema. Aquí, por ejemplo, pudiera decir, estoy hablando de mi problemática es la comprensión lectora.
Y con ese orden que le dio a las integradoras, habría que ir haciendo este ejercicio. Primero, ¿qué pasó? Primero dice que identificó el problema. Sí. Luego surgió el informe ese del árbol de problemas. No sé, Ajá. Sí, son como las problemáticas que causa ese problema y cómo sería si ya los alumnos tuvieran la comprensión, pues qué beneficios tendría de eso. Problemas y beneficios. Habla de problemáticas docentes, ¿no? Problemáticas de la práctica. Sí. De la práctica. ¿Y luego? La de autonomía. La de donde les pongo textos instructivos para que vayan ellos comprendiendo y haciendo por su propia cuenta. Bueno, entonces vamos a dejándolo como textos instructivos. ¿Y luego? Ajá. Es la de una planeación de español, de cuentos, de misterio, de cuentos. ¿Está aquí? Es que como no aparece aquí en el título, aquí por ejemplo esta no tiene título. Sí, se me fue el rollo. Es una planeación, sí, es una planeación de español, pues, donde ellos hacen en su libreta, leen, dan sus puntos de opinión. Creo que es... Bueno, no importa, porque son otras directrices las que está siguiendo. Aquí estamos hablando de la planeación. Esto es exclusivo para Briseida, ¿no? Porque ellas saben cuál está y de qué está hablando. Entonces... Y la última de evaluación, pues ya cuando, pues me imagino yo que en toda problemática tiene que evaluar. Sí, ok. Entonces, ¿qué haría Briseida? Tendría que describir este proceso con sus integradoras aquí en este ejercicio. En este ejercicio de reflexión, de resignificación y cómo ocurrió, va a ir hilando todo esto en este texto. Va a ir hilando cómo fue que identificó el problema, en qué módulo, a partir de qué textos, de qué actividades, porque dice cómo ocurrió. Pues a partir de esta actividad que realizamos en la integradora, en este módulo, identifico el problema, etcétera, ¿no? En este otro módulo, pues ya va a hablar de las, me suena como, es que yo no lo conozco, ¿no? En un momento, pero me suena que aquí identificó, o sea, adentró en las problemáticas de la práctica. Fue identificando con mayor celeridad en ese árbol que menciona. Y luego ya tiene algunas actividades muy puntuales que tienen que ver con los textos instructivos, una planeación de español y habla de la evaluación. En este orden tendría que ir mencionándolas acá en el texto de reflexión. Cómo le ha ido dando un nuevo significado a su práctica, cómo ocurrió, esos cambios, cómo ocurrieron en cada uno de estos módulos, ir hilándolos, irlos redactando de manera coherente y cómo está llevando a su ejercicio profesional a la práctica. Después de todo esto, al final se puede concluir con esa parte de ahora, ¿qué sucede con mi práctica docente a partir de todo esto? A partir de todo esto que conocí, que aprendí. ¿Ahora qué? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con mi práctica? Sería como la conclusión de todo este ejercicio. Sí, la estrategia se va a construir de manera individual. Definitivamente que se tiene que ir construyendo de manera individual. Aquí lo que vamos a hacer, pues lo que estamos haciendo, pues es compartir nada más algunas ideas, algunas estrategias sobre cómo lo podemos hacer. ¿Se nos fue Roxana? Parece que sí, se le ha estado fallando el internet. Pues bueno, esto que ustedes ya lograron, pues que sirva de ejemplo, ¿no? En el video a los demás para que vean cómo podemos identificar en las integradoras. Hay muchas formas, hay muchas rutas para identificar cuáles son las integradoras que podemos utilizar. Y aquí tuvimos dos ejemplos con el de Erika y con el de Briseida, que seguramente ellas que conocen sus integradoras pues tienen muchas más pautas en su cabeza, en su pensamiento, que las que yo pude identificar. Pueden servir de ejemplo, pueden servir de inicio, pero ustedes que las conocen, que con solo ver la integradora y el módulo saben de qué estaban hablando, qué propósito tenían ahí, pues van a tener muchas más pautas para integrar sus productos, sus trabajos ahí a la integradora.
Y ahora sí, una vez que tenemos esto, ya las tienen ustedes prácticamente. ¿Qué sigue? Lo que sigue para ustedes es revisarlas con la rúbrica. Ya las identificaron, ya están ahí sus integradoras. Estas van a ser, las vamos a analizar, las vamos a buscar vincularlas de manera coherente en torno a la práctica. Entonces lo que tengo que hacer ahora es revisarlas con mi rúbrica, con esta rúbrica que les envié. La borré. Creo que la borré ahorita en la trifulca. Esta la tenía abierta. Sí, se nos las envió, profe. Yo Pero aquí las tengo. sí se les envié, ¿verdad? Con esa rúbrica hay que pegarle una leidita, aquí está. No. Una revisadita a mis integradoras. Ahorita la acabo de abrir. Ah, está acá. Esta es para el portafolio, esta es para las actividades integradoras, esta rúbrica. Entonces con esta rúbrica las voy a revisar yo todas. Y con esta rúbrica voy a generar el texto de una cuartilla de valoración de la actividad integradora. Ahí voy a decir por qué pasa, por qué considero que puede ser portafolio, etcétera, ¿no? Pues simplemente voy a desglosar todo esto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es que su rúbrica se encuentre acá en el máximo nivel. Ustedes agarran su rúbrica, le pegan una leída y después la valoran ustedes mismos. Si tienen los elementos relevantes y pertinentes de todos los contenidos temáticos abordados en los bloques del módulo. Esta valoración que ustedes la pueden hacer incluso ustedes mejor que yo, porque yo voy a tener que ir a cada módulo y revisar cuáles son los contenidos, cuáles son las áreas temáticas que aborda, cuáles eran sus propósitos, ver su programa para poder revisar. Entonces va a ser una tarea muy ardua, porque hay módulos que yo no conocí, tendría que regresar, y aún a los que conocí, tengo que regresar a ellos para ver de qué hablaban, de qué van esos módulos, cuál es su propósito, cuáles son sus áreas, cuáles son sus contenidos, para poder valorarla aquí y a ver si se encuentran. Profe, y en caso de que no tengamos alguno de estos por eso es necesario que ustedes lo hagan primero que yo, para no entrar en ese juego de, oye, Briseida, es que mira, ¿sabes qué? Pues se queda en el punto 1, se queda en el punto 2 aquí, tienes 2 puntos en la congruencia temática y tienes a lo mejor 3 puntos en la transformación de la práctica, o 1 o 2. Entonces caeríamos en un juego de ahí te va y corrígela y ahí va, revísele. Entonces creo que lo más conveniente por eso es que ustedes con su integradora y su rúbrica la revisen primero y digan, ¿sabes qué? Esta parte de la preparación de los contenidos, yo creo que yo me quedé por aquí con 3 puntos. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que revisar que no falte ninguno de estos. Mejorarla. Sí, okay. Es que no estoy argumentando, solamente puse citas textuales, solamente prácticamente fui muy descriptivo con el trabajo, hago una descripción de lo que es la evaluación, pero no argumento porque es importante para mi práctica, no argumento cómo transformó mi práctica, ¿sí? No hay aseveraciones propias, no hay argumentos, entonces pues la modifico, no le voy a borrar nada, le voy a agregar, ahí en algún puntito veo donde hay coherencia, donde enlaza y ahí lanzo mi argumento y la mejoro. Ya que ustedes la tengan ya lista, que digan ya mi rúbrica, ya estoy en el punto 4 en todos los aspectos de mi rúbrica, ya se la voy a enviar al profe, se la voy a reenviar. Yo de todas maneras voy a estar revisando estas que ya me enviaron, pero sí me gustaría que ustedes las revisen con la rúbrica y las mejoren en la medida de lo posible. Ese sería el siguiente paso. ¿Qué les parece? Sí, muy bien, profe. Muy bien. Oiga, mande. Pero ¿cuánto tiempo nos va a dar para miren, hacer eso? Miren, Te iba a preguntar.
yo ya estoy planteando aquí, estas 2 semanas eran de identificamos la problemática, dijimos que nos íbamos a dar 2 semanas, aunque aquí lo pusimos en la misma, ¿no? Porque la otra vez no le pusimos fecha, se nos pasó ese asunto. Y alguien me decía por ahí, Santos, que cuándo vamos a seguir con este. Es que no pusimos fechas todavía, pero aquí sí ya estamos en revisión y dictaminación, lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos, sería del 1 de marzo de este lunes al 20 de marzo. Es decir, 3 semanas, miren, ven. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, para revisar las actividades que nosotros ya mejoramos y se les enviamos. Eso lo vamos a hacer juntos. Juntos, sí, porque yo voy a estar dictaminando también. Ok. Entonces, mientras nosotros revisamos y las van mejorando y las mejoremos, yo también vamos a tener 3 semanas. 3 semanas. ¿O no? Sí, 3 semanas. Sí. Juntos. Muy bien. Y yo también voy a estar revisando y las voy a estar dictaminando. Y si ustedes modifican una, simplemente dicen, profe, mire, ahí va esta, cámbiala por esta va a ser la buena porque le agregué esto, le agregué aquello. Y listo, yo lo considero ya en la rúbrica. Ya le agregó esta parte. Y lo hacemos juntos para no perder tiempo. Ustedes son 5. Y yo revise una y se la regrese y les haga observaciones. Y pasen algunos días en que de una en una, ¿se imaginan? Nos va a llevar 6 meses o más eso. No, pues sí. Entonces lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer, no es trampa, nos vamos a adelantar. Ustedes las revisan y con la rúbrica hacen sus modificaciones y yo las voy dictaminando y vamos a coincidir a lo mejor para el final o para mitad del dedo les digo, oye, mira, ¿sabes qué? En esta integradora modifica o agrega y ustedes me dicen, no, ya lo hice, profe, ahí le va, ya lo tiene, ahí le va esta, es la buena, esta es la que vamos a dejar. Sí, lo vamos a ir haciendo juntos. Entonces ya para el 20 de marzo ya vamos a tener ustedes sus integradoras revisadas, adecuadas, modificadas y yo ya voy a tener los dictámenes con la integradora, de cada integradora. ¿Qué les parece? Okay. Muy bien. Pero eso no implica que el siguiente sábado nos podemos ver aquí, si gustan. Nos vemos aquí y le pegamos alguna revisadita, alguna duda que haya con respecto a la rúbrica o algo así, ¿no? Pues estaría bien. Sí, a la misma hora, a las 9. Parte, sí. A las 9 nos podemos ver aquí. Cada sábado nos podemos ver aquí, no pasa nada. Para ver qué avance llevamos. Sí. Está muy bien. Así es. Y ya después del 20 de marzo, en la siguiente semana, aquí donde dice encuadre el proyecto, ahí sí, Briseida, es donde vamos a decir ahora sí. ¿Cuál va a ser? Vamos a puntear. En el encuadre del proyecto vamos a puntear lo que vamos a redactar. Ahí sí vamos a decir, como lo que decía ahorita Briseida, ¿cómo le voy a poner qué nombre? Pues no es nombre, ahorita lo que vamos a hacer es, en este espacio del encuadre, vamos a puntear sobre cómo vamos a darle coherencia, cómo vamos a redactar. A ver, como decía Briseida, primero voy a hablar de esta, luego de esta, luego de esta, luego de esta. Primer paso. Luego estos van a ser los temas, estos van a ser los tópicos. Y vamos a hacer una tablita de coherencia. Aquí voy a hablar de este tópico y voy a decir esto, y voy a decir aquello, etcétera. Se lo voy a mostrar luego. Ya les había mencionado esa parte. Eso lo vamos a hacer en estas 2 semanas. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, con eso nos quedaríamos, adelantaríamos hasta ahí esta parte. ¿Qué les parece? Ahorita tendríamos la tarea de ir revisando con la rúbrica y también yo de ir dictaminando hasta el 20 de marzo. ¿Sale? Muy bien, profe. Sale, profe, ahí vamos a estar pendientes, vamos a trabajar en ello. Ándale pues, nos vemos el sábado. Gracias. Pues gracias, profe. Hasta luego. Le mandamos mensaje. Sí, cualquier cosa, me manda un mensajito. Ándale pues, saludos. Adiós. Hasta luego.